La noche se alzó con un bramido gélido cuando las aguas turbias del estrecho rugieron con una furia inusual. Un viento áspero silbaba a través de las grietas de las ventanas y disipaba el olor a sal en el aire, mezclándolo con un leve rastro de podredumbre marina. Se contaba entre los antiguos pescadores que, cuando la marea golpeaba con tanta fuerza, algo siniestro emergía desde las profundidades. En aquella región aislada, dos hermanas cargaban con la resonancia oscura de secretos familiares que se remontaban a siglos atrás. Cada noche, al encender la lámpara de aceite, temían oír pasos en el corredor, temblaban al imaginar sombras reptando tras cada puerta. Un nombre se susurraba en voces huecas, Jacob, quien parecía acompañarlas desde un pasado lejano, atormentando su conciencia y trastocando la paz que pretendían hallar en la penumbra de esa morada junto al mar. Louise recordaba vivamente su infancia, cuando la lectura de aquel viejo libro de tapas desgastadas, Jacob Avalod, la hacía ilusionarse con historias de inocencia y complicidad fraterna. Sin embargo, con los años, aquella ilusión se evaporó, dando paso a un remolino de celos y resentimientos. Su hermana, Caroline, siempre había brillado con una luz que Louise no alcanzaba a comprender. Mientras la admiraban por su voz dulce y su porte delicado, nadie reparaba en la mirada intensa de Louise o en el desgaste que la invadía cada vez que el espejo le devolvía una imagen apagada. Ese desequilibrio sembró una semilla sombría que lentamente se enraizó en su interior. Cuanto más crecía la admiración por Caroline, más se gestaba una fuerza maligna que, sin saberlo, ambas compartirían en la penumbra de los años futuros. Ambas habían crecido cerca del muelle, donde el crujir de las tablas al pisarlas y el hedor penetrante del pescado marcaban el pulso de la rutina costera. Las lanchas regresaban cargadas de percebes y un rumor constante envolvía aquella comunidad cerrada. Sin embargo, con el tiempo, algo perturbador empezó a invadir las conversaciones de los vecinos. Hablaban de una presencia extraña que se extendía como una sombra por los callejones, un rumor casi inaudible pero imposible de ignorar, una voz que, a veces, parecía pronunciar un nombre ahogado en el eco de las olas. Louise juraba oír ese susurro cada madrugada, indefinido y amenazante, pero atado a un murmullo que semejaba llanto bajo las mismas tablas del muelle. Aquella noche en particular, el viento no cesaba su canto lúgubre. Caroline, maquillándose frente al pequeño espejo apoyado en la pared, se esforzaba por silenciar sus temores y fingir que todo estaba bien. De pronto, sintió pasos en el corredor y la presión helada de un aire que se introdujo por debajo de la puerta, apagando la lámpara de golpe. Furiosa, intentó encenderla de nuevo, pero la mecha seguía empapada de un fluido imposible de identificar que despedía un olor almizclado y viscoso. Un escalofrío la recorrió al imaginarse la silueta de Louise acechándola, pero cuando abrió la puerta, halló el pasillo vacío y silencioso. Sin embargo, el rumor de la escalera crujía como si alguien la estuviera atravesando sigilosamente, algo que le trajo la imagen mental de huellas húmedas dejadas por pies que venían de la orilla, goteando algas y restos de conchas rotas. Louise y Caroline apenas se cruzaron miradas antes de encontrarse en la cocina. El farol más grande, colocado en el centro de la mesa, iluminaba sus rostros con un brillo tembloroso, pintándolos de un color macilento. Luis se mantuvo tenso y en silencio. Caroline tartamudeó al intentar contar lo que había sentido. Louise también quería hablar de los pasos en la escalera, del hedor que había percibido al pasar por el corredor, mas contuvo sus palabras. Sentía algo dentro de su pecho, un nudo que le impedía dar explicación a esos sonidos huecos y a la presencia que parecía revolotear alrededor, dispuesta a alimentarse del temor de ambas. Empezaron a anochecer antes de lo habitual, como si la oscuridad tuviera prisa en envolver la casa. El oleaje retumbaba con furia, y el viento traía consigo un coro de murmullos. Cada vez que la luz del farol parpadeaba, Caroline recordaba los fragmentos del libro que alguna vez la consoló siendo niña, fragmentos sobre vínculos indestructibles y el amor que se forja en la familia. Sin embargo, ese amor ahora se sentía roto, envenenado por el resentimiento y la envidia que nunca logró disiparse.
Una punzada arrepentida brotaba en el corazón de Louise, las tardes en que deseó para sí la talentosa voz de Caroline y la atención que todos le prodigaban sin contemplaciones. Mientras tanto, en el exterior, algo se arrastraba, golpeaba la madera del muelle, y extendía sus tentáculos de sombra hacia la vivienda, reptando con un sigilo estremecedor. Los días siguientes se tornaron pesadillas vivientes. Caroline no lograba conciliar el sueño, se mantenía despierta por el incesante goteo que resonaba en el techo, aun cuando no llovía. Louise vagaba por la casa con ojeras profundas, temiendo tropezar con inusitadas manchas de agua salobre en las esquinas, huellas borrosas en el suelo que aparecían y desaparecían. Durante las tempranas horas de la mañana, la marea se alzaba y con ella surgían gritos ahogados que parecían emerger desde las profundidades. Un pescador vecino aseguró haber visto una figura delgada, encorvada, con el cuerpo cubierto de escamas, asomarse entre las rocas cuando el sol apenas despuntaba. Decía que aquella figura repetía un nombre con voz rota: Jacob, Jacob. El pescador huyó aterrado y jamás regresó a faenar con su barca. En el transcurso de una tarde sofocante, Louise decidió subir al ático, un lugar que había evitado durante años. Entre arcones polvorientos y ventanas condenadas, encontró el viejo libro con la portada ajada por la humedad. Jacob Avalov se leía en letras borrosas. Al pasar las páginas, descubrió anotaciones a lápiz que parecían rabiosas, tachones y palabras que transformaban la inocencia original de la historia en un relato oscuro y desgarrador. Había fragmentos que describían venganza, voces que clamaban castigo, y al final, un nombre repetido hasta la obsesión: Jacob. Cada Jacob iba acompañado de una mancha amoratada, como si quien lo hubiese escrito lo hiciera con la mano temblorosa, cargada de furia. Sintió un arrebatador vértigo, seguida por un dolor eléctrico en la sien. Louise sintió que se desmayaba, pero un golpe frenético en la puerta la sacó de ese trance. Caroline subió las escaleras despavorida, afirmando que había escuchado cantar en la habitación vacía del fondo. Aseguró distinguir aquella voz que la familia tanto elogiaba de niña, pero la encontró distorsionada, envuelta en un eco que prometía un abismo de locura. Cuando Louise la miró a los ojos, vio en su hermana un desconcierto represado por años de envidia y silencios. Aún así, ambas decidieron enfrentar lo que fuera que estaba habitando la casa. Bajaron al corredor con la idea de unir fuerzas, aunque dentro de sí supieran que la desconfianza latía con fuerza. Cada paso era una punzada de temor, cada escalón crujía como si la madera quisiera advertirles de la presencia que rondaba en la penumbra. Esa misma noche, intentando refugiarse de las ráfagas marinas, se encerraron en el cuarto más amplio, quedando la puerta bloqueada con una silla vieja y un pesado baúl. Pero el impacto que resonó sobre la pared las dejó paralizadas. Un puño, o quién sabe qué cosa, reclamaba ingresar con furor creciente. El ambiente se llenó de un olor agrio, una mezcla de agua estancada y descomposición. Ambas hermanas retrocedieron hasta chocar con la pared opuesta, contemplando cómo, entre las rendijas de la puerta, se filtraban hilos de agua sucia. De repente, un susurro apenas audible rompió la quietud: Jacob. El fuego del quinqué vaciló, la flama luchó por no extinguirse, proyectando sombras que se movían en la superficie de la pared, rasgando la mínima seguridad que les quedaba. Cuando la puerta se dio con un chirrido espantoso, todo pareció alargarse en un segundo infinito. Entre el rechazo de la mente y lo que sus ojos veían, no sabían si se enfrentaban a un ser humano recubierto de algas o a una pesadilla salida del abismo marítimo. El cabello goteaba de la figura, diversas conchas pegadas a la piel formaban una suerte de manto nauseabundo, y los globos oculares reflejaban una blancura espectral. Alzó una mano con dedos anormalmente largos y la posó sobre el borde del baúl, dejando un rastro de limo que chisporroteaba al contacto con la madera. Louise sintió que el corazón le martillaba el pecho. Caroline intentó gritar, pero de su garganta solo surgió un sonido ronco, casi agónico. La criatura, sin pronunciar palabra, inclinó la cabeza en un gesto retorcido, como si olfateara el aire, conteniendo la respiración para luego exhalar un gemido profundo que resonó en las paredes.
Aquel momento congeló el aliento de las hermanas. El filamento escurridizo que la cubría vibró con una furia incontenible, y en un segundo pareció abalanzarse hacia Caroline, como atraída por la cálida presencia que siempre había envuelto a la más querida de la familia. Caroline retrocedió entre sollozos ahogados, y Louise quedó paralizada, contemplando la escena con un pavor helado que encendió la parte más oscura de su interior. Los recuerdos de la envidia arremolinada, las horas de soledad y rencor se mezclaron con una sensación de estupor que la ancló al suelo, incapaz de pensar en rescatar a su hermana. Un aullido desgarró el recinto. La lámpara cayó al piso, y la tenue iluminación se perdió de inmediato. Solo quedó la penumbra y el olor putrefacto que anunciaba un destino inevitable para ambas. Entre los sonidos de forcejeo y la respiración entrecortada, Caroline profería un llanto desesperado que se vio interrumpido por un golpe seco. Un silencio sepulcral ocupó el lugar, dejando a Louise ciega en la oscuridad total. Un crujir más, y las pisadas empezaron a acercarse. Arrodillada en el suelo, con la mano temblando, rozó algo frío y húmedo, un pedazo de tela desgarrado que creía pertenecía al vestido de su hermana. Una bocanada de aire salado se coló por la ventana rota, y Louise sintió un pinchazo punzante en los ojos. Incapaz de distinguir formas, avanzó a ciegas por el pasillo, tanteando las paredes, rozando regueros de esa sustancia blanquecina que impregnaba el ambiente en un hedor insufrible. Oyó pasos detrás de ella, o quizá fuese su propia imaginación alimentada por el terror. El nombre de Jacob retumbaba en su mente como una sentencia. Con cada latido, comprendía que esa criatura reclamaba la vida que se le había negado, el afecto que nunca se dirigió a Louise, la atención que Caroline gozó sin esfuerzos. Finalmente, logró llegar hasta la escalera que conducía de vuelta al ático. Allí, la ventana de techo dejaba entrar un rayo mortecino de luz lunar. Al posarse en el último escalón, sintió un escalofrío geloide ascender por su columna al notar que no estaba sola. Un gorgoteo surgía detrás de ella, el sonido de un líquido que se arremolinaba en la boca de algo que no podía pertenecer a este mundo. Sin atreverse a girar la cabeza, Louise se quedó petrificada mientras un roce viscoso se pegó a su hombro. Un aliento inverosímil, oliente a profundidad marina, se estrelló contra su nuca. Intentó gritar, pero su garganta se cerró en un silencio mortal. El golpe que vino después fue tan rápido que la envolvió en la confusión total. La escalera parecía tragarse sus pasos, y el infinito marino penetró la madera, transformando las paredes en un torbellino oscuro. Un gruñido reverberó en el ático, y Louise perdió el sentido al sentir un dolor punzante en la base del cuello. La última imagen que asaltó sus retinas fue la del techo agrietado, por donde caía un hilo de agua turbia, formando un charco que dibujaba un círculo siniestro sobre el suelo cubierto de polvo. Afuera, la tempestad engullía cualquier esperanza, y el rugir de las olas en la costa borraba los vestigios de luz que pudieran alumbrar aquel lugar profanado. En esa noche sin luna definitivamente no había salvación, ni un asomo de piedad. Las horas de la madrugada se extendieron en un letargo imposible. Nadie escuchó pedidos de auxilio. Nadie acudió a investigar los destrozos de la vivienda. Cuando el amanecer despuntó, solo el arrullo implacable del mar quedó como testigo de la tragedia. Un olor a humedad rancia se arrastró hasta el pueblo, y los pocos forasteros que pasaban por la zona repetían que, en las aguas cercanas, flotaban fragmentos de madera desgarrada. No faltó quien dijera haber atisbado el rostro de una mujer entre la niebla, con los ojos vacíos y un rictus de horror pintándole las facciones. Decían que buscaba con desesperación una figura que la acompañara a hundirse en el fondo del mar, como si esa fuese su única morada. Y en la distancia, cuando el viento soplaba lo bastante fuerte para arrastrar los sonidos desde el muelle, se oía un nombre repetido en un eco insaciable, hundiéndose en lo más profundo de la conciencia de cualquiera que se atreviera a escucharlo. Ese nombre, cargado de una historia inconclusa y trágica, se quedaba a vivir en cada rincón, sellando para siempre el destino de quien osara profanar esos parajes. Y así, en el silencio posterior, solo quedaba la certeza de que nada volvería a ser como antes.
Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.